Perfecto. Muy bien. Entonces, muy buenos días, estudiantes. Comenzamos con la clase número 32 de la asignatura Estructuras de Materia Metálicas. Bueno, tenemos planificado el día de hoy darnos el examen teórico, lo vamos a dar mañana. Algunas reflexiones del examen práctico que dimos el día sábado, a ver, para que podamos ponernos en contexto. Primeramente, lo que he podido revisar hasta la fecha, la pregunta 1 y parte de la pregunta 2. He encontrado una serie de observaciones, sobre todo en la pregunta 1, referidas al criterio de, por ejemplo, hacer un cálculo isostático para encontrar esfuerzos internos. Esa columna que tenía una carga flexionante, se la debería analizar o tendría que analizar con una viguita simplemente apoyada. Simplemente era hacer el análisis básico y no encontraba, pues, realmente el llegaba a momentos. Muchos han confiado en trabajo con un momento que no correspondía y un poco me llama la atención. O sea, realmente yo no he entendido, pero no es para que se desanimen, pero tenemos que, todo lo que han llevado ustedes hasta la fecha en la universidad sirve para que ustedes puedan continuar las siguientes materias. No es un invento eso. Entonces tienen nomás que estar pendientes y atentos y estar repasando y estudiando. Tenían las herramientas para poder hacer incluso con un software. Entonces no había ningún tipo de excusa, ¿verdad? Entonces, obviamente para que quede claro, porque hay gente que me ha escrito acerca de la pregunta 1, vamos a hacer una clase de retroalimentación, claro que sí, una clase extra esta semana, con todas las preguntas del examen que les vamos a hacer con ustedes y vamos a ver lo que debería haber salido en cada pregunta, ¿sí? Que no se preocupen de eso, vamos a hacer una clasecita de retroalimentación, ni para que se preocupen. Bueno, en la anterior clase estamos ahorita en compresión media cero. En la anterior clase habíamos quedado justamente en la revisión de las longitudes efectivas. Esto aquí era bastante conocido, si se quiere. Y hemos revisado las prescripciones de la norma, ¿no? Básicamente decíamos, factor K, sí, si hacemos el método de la longitud efectiva, tenemos que encontrar condiciones ideales, condiciones reales. Y si usamos el método de análisis directo, eso ya por un enfoque de estabilidad, decíamos, es mucho mejor. Inge, Y sí, dígame. ¿cómo está? Buen día. Disculpe, creo que no está compartiendo la pantalla. Ya, un segundito. A un principio tiene que ver, chicos. No me di explicación. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Voy a disculpar, pensé que era solo mío. Le he empezado a buscar y recién me di cuenta. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Perfecto, ya. Entonces, quedamos en esta parte, ¿se acuerdan? De las longitudes efectivas. Y un poco recapitulando, decíamos, usamos el método de la longitud efectiva, efectivamente, el método clásico, diremos, encontramos factor K en función de las condiciones de contorno idealizadas o más realistas, considerando la rigidez en flexión, que es en este caso el modo de elasticidad por la inercia. Esto dividido entre la longitud del elemento, ya sea en vigas y en columnas. Hemos hecho un ejemplito incluso en la anterior clase. De ahí lo importante en la norma, para no confundir, de acuerdo al tipo de forma de la sección, tenemos un tipo distinto de ecuación a utilizar en la norma en función a si tiene elementos esbeltos o no. Hablábamos de lo que era el panel local, ¿se acuerdan? Eso vamos a ver hoy día un poco más en detalle. También hemos revisado las longitudes efectivas en los miembros, ya sea si la restricción o la longitud no ajustada o soportada está, por ejemplo, en una dirección del eje, por ejemplo, fuerte, o en el eje débil, o en ambas direcciones, ¿no? Entonces, las longitudes pueden cambiar. O sea, en definitiva, lo que tú tienes que entender de todo esto, decíamos, es que esta longitud efectiva que conocemos como KL entre R, también la norma le llama longitud efectiva entre R, puede cambiar para ambos ejes. Entonces, un calculito de esto tanto en el eje X, es decir, así, como también en el eje Y, como también en el eje Z, porque decíamos, hay la posibilidad de que esto tenga torsión, ¿se acuerdan? Ahora, en este tipo de perfiles normalmente simétricos, como este perfil Y, tenemos solamente esto. Si tuviésemos un angular, ahí tenemos más valores, pero usualmente usamos el elemento en el eje débil, en el eje inclinado débil, que le llamamos Z, a diferencia de este perfil Z, que es longitudinal, en el angular es distinto, ¿no? Pero son casos especiales que vamos a ir viendo. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la sección E3? La sección E3 de la norma es la primerita que aparece, si se quieren
fijamos en esta parte, todos refieren al E3. De toda la teoría que han leído, que les mandé a leer de los libros, decíamos, E3 se expandió por flexión. Y obviamente, de todo el bagaje teórico que ustedes han visto en la teoría, han encontrado que del diagrama de capacidad, decíamos, ustedes lo han llevado en resistencias materiales, aquí tenemos la esbeltez, que es KL entre R. Aquí tenemos la capacidad, pero en este caso en términos de esfuerzo, que le voy a llamar esfuerzo crítico, ¿sí? Solamente para explicar esta parte. Entonces, déjenme cambiar de pincel. Decíamos, Euler debería, o tiene esta forma, una forma bastante peculiar, que se aproxima a la fórmula de una hipérbola. Esto es cierto hasta cierto punto, decíamos, esto es cierto hasta un valor límite de KL entre el límite, donde a partir de aquí hacia la derecha tenemos el comportamiento elástico y aquí a la izquierda el comportamiento inelástico, ¿sí? Entonces Euler perfectamente predice en el comportamiento elástico, pero en el inelástico ya no, en el elástico cambia y hay fenómenos que decíamos que tienen que tomarse en cuenta como los esfuerzos residuales y como la variación del módulo de elasticidad, que ya no es constante en el rango inelástico. Entonces, a todo esto, la forma de la curva cambia, viene por acá. Esta curva que está con color verde acá dibujada es la capacidad en el rango inelástico. Esta capacidad tiene otra fórmula distinta y la fórmula que encontró la norma es esta fórmula que está aquí, una fórmula exponencial. Es un porcentaje, digamos, de la tensión de excedencia. Entonces, esta capacidad está con color verde acá y con ese color azulito que había dibujado está la ecuación de Euler o Euler, como lo quieran pronunciar. Entonces, aquí también tenemos la capacidad, pero en términos de el esfuerzo de Euler. El esfuerzo de Euler es pi cuadrado por el módulo de elasticidad entre las vueltas al cuadrado. Tal cual, esta ecuación ya la conocían ustedes. Entonces, es la composición de dos curvas, una en el rango inelástico y en el rango elástico. Entonces, obviamente, si vemos la gráfica, ¿qué nos convendría a nosotros como diseñadores? Siempre estar en el rango inelástico, porque en el rango elástico es demasiado baja la capacidad, es muy chiquitita. No estaríamos aprovechando la bomba de un acero. O sea, un acero aguanta bastante, decíamos, es muy capaz, muy competente, tiene buena rigidez, pero si es muy esbelto para compresión, su resistencia es muy pequeñita. Mientras que en el caso del rango inelástico aprovechamos de mejor manera su capacidad. Entonces ahí está. A diferencia de columnas, no tenemos columnas cortas, intermedias y largas. Teóricamente sí se puede explicar así, pero en acero directamente tenemos dos rangos, rango inelástico y rango elástico, directamente. Obviamente aquí el límite en la parte del eje va a ser pues prácticamente el aplastamiento, ¿no? Muy bien, entonces esta ecuación de acá es, si se quiere experimentar esta ecuación de acá, toma en cuenta todos esos fenómenos, toma en cuenta lo que sería la variación de E, que es variable en el rango inelástico, como también los esfuerzos residuales, nos toma en cuenta. En el caso del rango elástico de Euler, y eso lo han leído, vamos a reforzar, esta ecuación es tal cual la que predice Euler, tal cual, no cambia. Sin embargo, aquí hay un coeficiente 0.877, o sea que le estamos bajando la capacidad de Euler prácticamente aproximadamente un 13%, es un 13% menos, un 13% por abajo. Entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Es que, como decíamos, hay incertidumbres en la construcción de una columna. Esas incertidumbres, por ejemplo, hacen que el material no llegue pues perfectamente, digamos, tal como se fabricó a la obra. En el transporte se puede golpear, se puede deformar, se puede lastimar, se puede abollar, como también en la construcción puede haber una variación. En este caso, no está perfectamente emplomada. Y otras consideraciones de cálculo que la teoría, esto es matemática pura, esto es matemática, no se cumple en la realidad. Para esto han ido calibrando ensayos, se han hecho pruebas los investigadores y han encontrado que algo racional a la fecha es bajarle un 13% a esta capacidad, ¿sí? Tenemos la capacidad de rango elástico y la capacidad de rango inelástico, ¿ya? Aquí vamos a notar,
Este es rango elástico, la E33 y la E32 es el rango inelástico. Ahora esa frontera que está acá dibujada entre ambos rangos, ¿cuál sería? Aquí está. Justamente es la frontera y depende del modo de elasticidad y depende de la tensión incidente. Es un coeficiente 4.71 raíz de entre y. Es el límite práctico que se tiene que tomar en cuenta para saber en qué rango estamos. Otra manera indirecta que tiene la norma, y déjenme abrir la norma para que podamos revisar de una mejor manera, porque es un resumen. Denme un segundo. Vamos a abrir aquí la norma. Se puede ver, ¿no? Esa pantalla del PDF de la norma. Se puede ver, ¿no? Sí, se puede ver. Sí, jefe. Muchas gracias. Entonces, vamos a la E33. Fíjense aquí en la norma, es tal cual, las expresiones de cálculo para pandeo por flexión, aquí nos dice, ¿no? Flexural buckling, buckling es pandeo en inglés, ¿ya? Without slender elements, sin elementos esbeltos. Y aquí adicionalmente tenemos algo más. Aquí dice FY entre FE menor a 2.25. ¿Esto cómo lo podemos entender? Y déjenme abrir una tabletita. Eso es bueno. Yo les digo, yo prefiero hacerlo así, yo recuerdo mejor así. Entonces vamos a revisar acá. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto en la anterior clase. Una nueva seccióncita y aquí vamos a explicar. Entonces decíamos, alternativamente nuestra normita nos da la posibilidad de tener ambos casos. Déjenme abrir esta parte. Esto lo vamos a copiar a nuestro OneNote y aquí vamos a trabajar, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esta parte? Si bien esta fórmula no es tan difícil de poder entender y me puedo acordar de esta fórmula, y si se fijan, L sub C es no más que decir KL entre L, perdón, K por L, no es lo mismo, es exactamente lo mismo. Yo prefiero preferentemente usar esta fórmula. Porque, ¿cómo me doy cuenta de esto? Entonces, hoy vamos a dibujar unos ejes y vamos a ver realmente que es mucho más sencillo. Entonces, tenemos los ejes, decíamos, en cuanto en un ensayo en compresión, supongamos, tenemos acá los siguientes ejes, ¿no? En un ensayo en compresión tenemos, o en tracción simple, un rango perfectamente lineal, perfectamente recto. Poco la curva tiende a girar un poquito hasta llegar a un punto. Dice, baja, hay una cedencia, un punto de endurecimiento y esta la falla. Este es un acero dúctil, ¿no? Se ve esto. Aquí tenemos el esfuerzo. Y aquí tenemos la deformación unitaria, ¿verdad? De esta gráfica vamos a entender. Aquí tenemos un puntito que hasta en el punto en el cual se mantenía totalmente lineal esta curva. Ese es el límite de proporcionalidad, si le voy a llamar sigma PL. Entonces sigma PL es el límite de proporcionalidad. Sí, va a ver bien. Y también tenemos otro puntito, está por acá, el esfuerzo de cedencia, FI le voy a llamar, que todos conocemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, claramente, este puntito del límite de proporcionalidad, técnicamente hablando, hasta aquí es el rango perfectamente elástico. Hasta ahí es. Y a la derecha, ahí es a la derecha, tenemos lo que es el rango inelástico. ¿Por qué del límite de proporcionalidad a esta tensión incidente no está el rango elástico? Porque ahí la curva, la recta va un poquito echando, ya no es tan proporcional, ¿no? Sigue aumentando en función de la tensión, la deformación, pero no es perfectamente lineal. O sea que aquí en este sector, el rango elástico, tenemos perfectamente el módulo de elasticidad constante, solamente en ese puntito que decíamos que es 29.000 KSI para los aceros, ¿verdad? Entonces, para entender esto, decimos lo siguiente. Entonces, aquí tengo esta relación de F y entre F menor a 2.25. De aquí voy a despejar. Entonces, voy a copiar. Digo, tensión cedente sería menor o igual a 2.25 esfuerzo de Euler, ¿verdad? Tal cual. Y aquí lo que voy a hacer es una suerte de despeje. Ese despeje que voy a hacer es esfuerzo de Euler
mayor o igual a 1 entre 2.25 la tensión cedente. Y esto vamos a calcular cuánto es 1 entre 2.25. A ver, ¿cuánto nos saldría 1 entre 2.25? Calculemos, chicos. Entonces, 1, 2.25, 0.44, ¿no? Entonces, tengo 0.44 la tensión cedente. Es como decir, cuando el esfuerzo de Euler es mayor o igual al 44% de la tensión cedente, entonces ese es rango inelástico. Y esto es evidente. O sea, fíjate acá, de la gráfica, aquí fijémonos en nuestra imagen, para entenderlo mejor. Es claro, ¿no? Si pasamos el límite de proporcionalidad, que aproximadamente, según la norma, incluido lo que son esfuerzos residuales, se toma en cuenta como el 44% de FI, entonces ya entramos al rango inelástico, ¿verdad? Aquí claramente se nota esto, que tengo un mayor o igual. Entonces, si el esfuerzo de Euler calculado con la expresión clásica, pi cuadrado e KL entre L al cuadrado, es mayor que este, vale 44%, entonces estoy en el rango inelástico. Caso contrario, cuando estamos al revés, así esta expresión de acá, pero que la puede igual despejar, esto de acá nos puede quedar a su vez cuando el esfuerzo de Euler es menor al 44% de tensión cedente, por abajo estamos en el rango elástico. Clarito, ¿no? Es mucho mejor y más entendible que agarrar solamente una expresión de cálculo como esta o como esta, ¿no? Que también me puedo acordar, no hay ningún problema, pero es un poquito más difícil. Hay gente que prefiere esta ecuación de acá y yo prefiero la de la derecha, pero ambos son equivalentes y no hay problema de usar una u otra. No hay ningún problema. También es bueno usar la de 4.71. ¿Por qué? Porque nos da pues, un rango referido a decir, bueno, de la curva justamente que les explicaba, esta curvita que les explicaba de lo que sería la esbeltez versus la capacidad de compresión. Claro, es evidente que de esta curva, un segundito, no está queriendo esto rayar bien. A ver. Segundito. Ahora sí. Pues esta curvita que hemos dicho, que tiene esta forma, este punto de inflexión ahí justamente es 4.71. En la expresión de cálculo de la norma, justo el límite, la frontera del rango elástico. Entonces, tal vez también nos puede gustar o nos puede llamar, digamos, la idea de poder encontrar este límite en función de esa curva. Podría ser así. Entonces, es una manera o la de arriba, como ustedes quieran. Igual esta gráfica se puede plotear, se puede hacer una gráfica, es decir, esas ecuaciones de cálculo de la normal las podemos graficar para cualquier tipo de acero y podemos, en este caso, tener una ayuda también interesante de diseño, ¿no? Ahí está. Entonces, de una manera u otra, y he explicado un poquito tarde en esto, que me entiendan, pero como tú lo quieras, yo en particular hago con la gráfica de esfuerzo, tensión de formación. Lo entiendo mejor. Listo. Entonces, no es muy difícil, es facilito. Tenemos ambos rangos. Recordar que desde aquí en adelante siempre va a ser así. La ecuación de cálculo de la capacidad de una columna es esta. Siempre va a ser esta. Capacidad nominal es esfuerzo crítico por el área gruesa. No tomamos en cuenta las perforaciones para la compresión, a no ser que sean demasiado grandes, que ahí tengamos que tomar en cuenta una área real, ¿no? Pero típicamente no se toma en cuenta, es el área de la sección. Y el esfuerzo crítico sale en función, en este caso el pandeo por flexión, en función de si la columna es inelástica o elástica. Usualmente, casi siempre nos sale inelástica, les comentaba el por qué, pero con sale elástica igual nomás se puede calcular, no es muy complejo. Está en función de la ecuación de Euler.
Si se dan cuenta, en el rango inelástico, esta expresión que está acá nada tiene que ver con la ecuación de Euler. Es una ecuación exponencial que se ha calibrado y para facilitar el análisis se ha puesto, o se la ha calibrado en función de exponencial, pero esta vez del esfuerzo de Euler, solamente para tener una referencia. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, habría que hacer ya la aplicación práctica de ese criterio para encontrar la capacidad de una columna en pandeo por reflexión. Usualmente es el estado límite más usual, el más crítico en las columnas, usualmente, ¿no? Aunque tenemos otros, como expliqué en la anterior clase, ¿no? Aquí tenemos justamente esta gráfica, ya mejor ploteada, rango inelástico con esta expresión, rango elástico con la expresión, pero mejor para que me crean, esto voy a dar como tarea más tardecito, van a ustedes graficar para diferentes tipos de acero, van a graficar en función de un dato que les voy a pasar, van a graficar esto en el Excel para ver realmente el comportamiento, cómo es. Exactamente es este. No es muy difícil, pero hay que comprenderlo mejor. Muy bien. Esto está acá, expande por flexión, el E3. En cuanto a E4, ya entramos a lo que sería pandeo por torsión y plexotorsión. Una columna como tal, decíamos, todas las columnas, sin importar la sección, pueden fallar por pandeo flexional. ¿Qué es pandeo flexional? Está acá en esta grafiquita. Es decir, de la posición totalmente recta. En este ejemplo, para que sea facilito, tenemos condiciones biarticuladas a ambos lados, entonces la elástica es la que se muestra, la deformada, ¿verdad? Es como tener una viga con cargas flexionantes, tal cual se nos va a deformar, ¿verdad? Y va a fallar ya en cuanto al punto en cual la deformación se haga grande, va a fallar por pandeo. Entonces, digamos, cogemos un puntito, el punto A está por acá, el punto A se traslada al punto B, simplemente ¿qué es lo que pasa? Se recorre la sección, nada más, de un punto a otro, recorre sin producir ningún giro. Ahora, las secciones doblemente simétricas, esto es para secciones doblemente simétricas, sucede que también podría darse el caso de que la columna falle por pandeo o por torsión, es decir, que la columna gire en su propio eje. Entonces, esta posibilidad se da por condiciones de, digamos, de la geometría, de la esbeltez de los elementos, es decir, de sus condiciones de paredes delgadas y alturas grandes, y su baja rigidez a torsión. Eso se ha visto en experimentos. La rigidez a torsión se la da básicamente por el constante de torsión de Samian, que ustedes la conocen muy bien, y una constante de alabeo que se llama, que también toma en cuenta la torsión no uniforme. Esto también han debido revisar en sistema de materiales. Si no lo ves, conmigo lo vamos a estudiar. No se preocupen. Usualmente, en secciones doblemente simétricas será esto. La más crítica es la que está en la imagen. Aquí tenemos sección cruciforme, es como una cruz formada por perfiles, por planchas, que para alguna columna puede ser una solución, pero hay que verificar esto. Sección doblemente simétrica también es, decíamos, por ejemplo, las tuberías. Una tubería hueca de esta forma, una tubería hueca circular, ¿verdad? Que tienen esta forma. Entonces, ambas tuberías también son doblemente simétricas, pero ambas no se verifican a pandeo por torsión, por su alta rigidez en torsión. Si comparamos la rigidez en torsión contra perfiles en forma de I, por ejemplo, hay una gran diferencia. J es bien grande comparado con los perfiles en forma de I o los cruciformes, armados, que es lo que tú quieras. Entonces es mucho más fácil, y decir acá solamente los tubulares se verifican a pandeo por flexión. Y por último, a la derecha, con otro colorcito, es como la composición de A y B. Entonces, este C es un pandeo por flexotorsión. Solo ocurre en perfiles con un eje de simetría. Un eje de simetría. Por ejemplo, un canal tiene un eje de simetría que está aquí, es el eje X, ¿verdad? Un perfil T estructural. Un perfil T estructural. Déjeme borrar un poco chueco esta parte. Un T estructural tiene esta forma. Un T estructural tiene, pues, al igual que el perfil canal, un eje de simetría, pero en este caso es este eje vertical, es el eje Y. En estos casos, el perfil
de un punto A a un punto B, igual se desplaza, se mueve, pero a la vez también de moverse, va girando un poco. Tiene esta particularidad. Se flexotorsiona, entonces también es un estado límite que tenemos que verificar en este tipo de perfiles. En resumen, cualquier tipo de perfil en acero, siempre tenemos que entrar al E3, es decir, hacer pandeo por flexión, en toditos. Y a su vez hay un estado límite adicional que sería el de torsión para secciones doblemente simétricas, a excepción de los tubos. Y si es asimétrico o con eje de simetría, verificamos el pandeo de flexotorsión. Esa es la manera de trabajar. Son dos estados límites. Entonces, en definitiva, vamos a anotar aquí con otro colorcito un poquito más notorio. A ver, con este. Decimos, de esta expresión de A, yo lo que puedo encontrar es una capacidad. Una capacidad para pandeo por flexión. Ahí está. Es pandeo por flexión. Aquí, si mi perfil es doblemente simétrico, una capacidad de pandeo por torsión. Para saber cuál es la resistencia del perfil, entonces decimos la resistencia, compresión de mi perfil, ¿cuál será? Obviamente, la menor, el mínimo de la capacidad, en este caso, en pandeo por flexión, y la capacidad del pandeo por torsión. Siempre va a ser el mínimo, claro, o sea, hay que encontrar la capacidad, entonces va a ser a la menor falla. Ejemplo, si aquí tengo una capacidad a la izquierda, en el inciso A, de 100 kilolibras, y aquí tengo una capacidad de 120 kilolibras, obviamente, si lleva un experimento, va a fallar pues, a 100, al menor, a 100, va a llegar a 100, va a fallar por flexión, ¿verdad? Entonces, elegimos siempre el menor. Es una manera de hacer esto. Otra manera, si ven los libros, que les he facilitado, es la que voy a colocar con color verde. Otra manera es decir, no me complico con esto, yo sé que la ecuación de cálculo siempre va a ser, siempre, capacidad, aquí anotaré, la capacidad siempre va a ser 0.90 esfuerzo crítico por área, entonces siempre va a ser así, sea cual sea el estado límite. La única diferencia de un caso a otro es solamente el esfuerzo crítico. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, puedo hallar un esfuerzo crítico que le voy a llamar 1 para pandeo por flexión y aquí un esfuerzo crítico 2 para pandeo por torsión, si el perfil es doblemente simétrico. Y lo que hago es decir lo siguiente. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo crítico de la columna? Si veo la expresión de cálculos, veo esta fórmula, F crítico es directamente proporcional con la capacidad, ¿verdad? Directamente proporcional. Entonces decimos, F crítico será el igual al mínimo de F crítico 1 y F crítico 2, ¿verdad? Entonces, con esta, digamos que ecuacióncita, yo saco y directamente luego hallo la capacidad. Porque yo tendré el menor valor y puedo decir si la falla es por flexión o por torsión en este caso, que es perfil doblemente simétrico. Entonces no hay problema de aquello. Lo propio si hacemos un cálculo para un elemento o para un elemento asimétrico o de un eje de simetría por flexotorsión, ¿no? ¿Se entiende? Ahí nomás es. ¿Alguna duda de esta explicación genérica? Toda la teoría la tienen que revisar de los libros que les he facilitado, ¿no? Tienen que leer. ¿Está claro esta parte? Ya, vamos avanzando y vamos a ir viendo después, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos el E4 de la norma, habla justamente de pandeo por torsión y flexotorsión. Este capítulo es un resumen esto de lo que está en la norma ya. Dice, no aplica en este caso a lo que sería HSS. ¿Qué es HSS? Las tuberías, ¿verdad? Porque tienen alta rigidez en torsión. Y tampoco aplica para las varillas, es decir, varillas circulares o varillas o plaquitas, tampoco aplica. Si bien son doblemente simétricos, no aplica en análisis, solamente aplica a los demás perfiles. Este E4 aplica a secciones sin elementos esbeltos. Si tiene elementos esbeltos es otro tratamiento, aquí es el E7 de la norma. En este caso, las formas así, en este eje de simetría serían las que están aquí mostradas, ¿no? Aquí tenemos un T, un doble angular, un angular simple, de esta manera, un canal, un perfil en forma de I, pero con alas que sean o más gruesa o más ancho, o sea, asimétrico, ¿verdad? Ese es el E4. Todas estas están aquí graficadas, todas estas, hicimos una suerte de recuerdo, todo esto que estoy aquí mostrando
¿Cómo fallaría? Fallaría por flexotorsión, un eje de simetría, ¿verdad? Las secciones doblemente simétricas o cruciformes, armadas o simples, estas fallarían, obviamente, por torsión, no por flexotorsión. Muy bien. ¿De qué va a depender, en este caso, uno u otro? Determinación. Hay unas ecuaciones de cálculo que les voy a mostrar. Está también acá mostradas en esta expresión, en esta grafiquita, pero quiero ver la de la norma, ¿sí? Vamos a la norma. Y aquí tenemos L4. Aquí estamos. Y dice lo siguiente. En L4 tenemos la ecuación de cálculo, fíjense, no es exactamente la misma, no varía para nada. P igual a F crítico por la área gruesa, no varía. Solamente F crítico es lo que se tiene que encontrar. Y aquí en la norma tiene una definición un poquito, si se quiere, distinta. No, antiguamente, si ven el libro de McCormack, por ejemplo, nos daba por tipos de perfiles, hablaba de tipo de perfil. Aquí es un poco más genérico. Dice inciso A para elementos doblemente simétricos. ¿Y qué dice? Nos da un valor de esfuerzo de Euler. Entonces uno no entiende. Entonces, este FE ya no es esfuerzo de Euler, es un esfuerzo elástico. Ahora, dice lo siguiente. Esfuerzo crítico de esta expresión la calcularás igual o más con las mismas fórmulas de E32 y E33, es decir, con pandeo por flexión. Lo único que vas a modificar va a ser el esfuerzo elástico. Y en el caso de elementos doblemente simétricos, decíamos pandeo por torsión. Entonces, aquí está esta expresión de cálculo. Tiene su historia, se deduce matemáticamente esta expresión. Tiene dos partes. La parte de la izquierda es lo que se llama resistencia a la torsión no uniforme, porque parece CW, y a la derecha, pues el más G por J, la resistencia a la torsión uniforme. Toda esta expresión afectando o multiplicando a 1 entre la suma de las inercias. Se puede deducir esto matemáticamente en los libros de resistencias materiales, está, pero la idea ahorita es aplicar más que deducir, que es la idea fundamental. Lo que tenemos que entender acá es que dice, para elementos doblemente simétricos, con el giro o la torcedura alrededor del centro de corte. El centro de corte yo ya había explicado en una clase pasada, en cuanto vimos maderas, por ejemplo, pero ahora también vamos a revisar, no se preocupen, ya que es el centro de corte. Luego tenemos, inciso B, dice para elementos simplemente simétricos, con el giro alrededor del centro de corte, donde Y es el eje de simetría. ¿Cuándo Y es el eje de simetría? Revisamos lo que anotamos en las diapositivas. Y ejes de simetría cuando, por ejemplo, tenemos un T estructural, como en este caso. Tenemos un canal, es X el eje de simetría. Entonces vamos a ver si hay alguna ecuación que nos haga cambiar. Entonces aquí solamente habla del eje Y como eje de simetría. Aplicar un T estructural. Entonces fíjense la expresión de cálculo ya cambia porque es una composición entre pandeo por torsión y pandeo por flexión. Entonces aquí tienes la expresión de cálculo para el esfuerzo elástico, donde tenemos el esfuerzo elástico en el eje Y, el esfuerzo elástico en el eje Z. Tenemos un parámetro H. En este caso, esta expresión de cálculo, como es la solución de una raíz, vamos a revisar qué es en cada caso. El esfuerzo elástico en el eje Y, el esfuerzo elástico como un cociente de pandeo por flexión, pero en el eje Y específicamente. En el eje Z, aquí revisamos un poco más adelante, aquí tenemos, es justamente muy parecido a la capacidad del pandeo por torsión. Fíjense, es lo mismo, pi cuadrado SW entre las vueltas al cuadrado en el eje Z o de torsión, más G por J. Exactamente igual. ¿Se acuerdan? Aquí veíamos esto. En la anterior página veíamos esta misma expresión en el pandeo por torsión. Solo que acá se multiplicaba entre 1 entre la inercia en el eje X más inercia en el eje Y. Y aquí tenemos en nuestro análisis, en la ocasión, el área gruesa por el radio de giro polar al cuadrado. El sub 0 al cuadrado está vinculado, en este caso, y dice el radio de giro polar alrededor del centro de corte y está vinculado con unas coordenadas. Este L sub 0 al cuadrado vinculado con X sub 0 cuadrado más Y sub 0 cuadrado más la suma de las inercias entre la área bruta. X y Y, que es lo único que no conocemos, sub 0, son las coordenadas del centro de corte. Son coordenadas que tenemos que entender
cómo se las encuentra para poder aplicar esta fórmula del radio de giro polar, ¿sí? Pero ya tenemos esa idea de cómo encontrar, en este caso, tanto FY y FZ. El valor de H es un parámetro de la ecuación, un parámetro. El parámetro de H se lo puede encontrar con la siguiente fórmula. Es una constante de flexión, le llaman la norma, y es 1 menos las coordenadas del centro de corte al cuadrado en la sumatoria entre el radio de giro polar al cuadrado. Si se dan cuenta que tenemos arriba unidades de distancia al cuadrado, abajo también, entonces es una constante, es un número adimensional, que tiene que ser menor que 1. Eso es. Entonces, ya está mostrada esta expresioncita, que igual su deducción, parte de la mecánica de materiales, pero la idea es aplicar y utilizarla, ¿verdad? Ahí está. Hay que ser consistente con las unidades, ojo, ¿no? Si usamos unidades del sistema internacional, en todo, o si usamos el sistema inglés, todo también tiene que estar ahí. Perfecto. Por último, inciso C. ¿Y qué pasaría, perdón, si es que el eje de simetría es el eje X? ¿Qué haríamos? Aquí esta nota de usuario dice, para elementos simplemente asimétricos, con respecto al eje X, como eje de simetría dice, como los canales, en la ecuación 4.3, que es esta que está aquí, que acabamos de explicar, debe reemplazar FY por FX. Muy fácil entonces. Si el eje de simetría es el eje X, cambiemos este FY por el FX, donde FY y FX simplemente es el esfuerzo de Euler, o elástico en flexión, para ese eje. Simplemente es eso. Por último, el caso final es el caso más complicadito. Dice para elementos o secciones asimétricas, con rotación alrededor del centro de corte. Este F elástico, dice, la menor raíz de la siguiente ecuación cúbica. Aquí tenemos una ecuación cúbica, igual su deducción viene de la mecánica de materiales, un poquito más difícil. Y si se dan cuenta, este Fe sería la variable en esta ecuación. Fx es el esfuerzo elástico en flexión. En el eje X se puede calcular, en el eje Y y en el eje Z. Y tenemos esta expresión de cálculo para poder encontrar. Solo necesitamos encontrar FY, Fx y Fz. Y posteriormente encontrar las coordenadas del centro de corte X sub 0, radio de giro polar, y Y sub 0, radio de giro polar. Entonces, con esos datos, si se dan cuenta que hay una ecuacióncita, se la plantea numéricamente y se encuentran las raíces. Como es cúbica, tendremos 3 raíces y elegimos la menor raíz. Es la solución de esta expresión de cálculo. Entonces, ahí queda clarito. Aplicable, por ejemplo, a angulares, ¿verdad? Esto se aplica. Se aplica a angulares. Otro tipo de perfiles son asimétricos. Para eso es muy difícil, pero también no es tanto así como lo ven ustedes. Lo vamos a hacer también en un ejercicio para que lo podamos entender. ¿Sí? Entonces, ahí está. Lo de torsión siempre un poco nos complica, pero vamos a entender. ¿Sí? Y para esto vamos a primeramente ir a lo que es el centro de corte, un poco para recordar lo que han visto en resistencias materiales. Entonces, centro de corte por definición, aquí vamos a colocar un textito un poquito más grande. Ahí. Definición de centro de corte. Que es el punto geométrico de una sección transversal por el cual las fuerzas que producen flexión no producen torsión. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero hay que entenderlo de esa manera, ¿sí? Otra vez, leámoslo. Vamos a poner una negrita y un amarillo. Centro de corte, punto geométrico de una sección transversal por el cual las fuerzas que producen flexión no producen torsión. A ver, si cogemos una sección transversal conocida, por ejemplo, una seccioncita, ¿qué les parece? Como la que ahora voy a dibujar o esquematizar. Por ejemplo, esta que estoy dibujando. Una sección clásica en forma de I. Voy a disculpar un poco por el dibujo. El pulso. Digamos que es un W. Esta sección es doblemente simétrica, ¿verdad? Primeramente.
tenemos algunos ejes. Entonces vamos a colocar los ejes. Como ya conocemos, este eje vertical, este horizontal, le hemos llamado X, le hemos llamado Y. Muy bien. Entonces, conocemos el centroide de esta sección transversal. Justamente coincide con el medio, es decir, está con la mitad. Eso sería BF entre 2, y eso sería la altura entre 2 de Metis, ¿verdad? Esto por simple inspección podemos colocar. Es una propiedad, una sección totalmente simétrica, su centro está en el medio, ¿no? Totalmente fácil de hacer. Ya está. Entonces, el centroide, lo vamos a llamar centro de gravedad, así le llamaremos. Y al hacer el análisis en lo que sería corte, se hace un análisis de flujo de corte y se analiza la sección transversal que tengamos aquí para verificar cómo se comporta el cortante. Y en base a ese flujo de corte, uno puede encontrar el centro de corte. Todo este, digamos, bagaje del flujo de corte es un poquito largo de explicarles. Tiene harto de matemática porque aquí entra integración, pero su deducción o lo que nos interesa es encontrar el centro de corte, ¿ya? Esto en una clase les voy a dar. También vemos lo que es el centro de corte en flexión. Entonces, una clasecita vamos a hacer de resistencia de materiales avanzada para verificar qué es el flujo de corte para cualquier sección, porque puede ser que alguna vez tenga un perfil un poco raro que no esté en la norma y tengamos que encontrar ustedes con flujo de corte lo que sería el valor pues de el centro de corte, ¿ya? De aquí viene lo que es el centro de corte. Esto vamos a hacer otra clase un poquito más larguita, una clase extra para poder explicar a ciencia cierta. Si hay gente que ha llevado, fantástico. Y en este perfil doble simétrico, aquí mismo, déjenme bajar el espesor a esto, ahí mismo también está el centro de corte, que voy a ponerlo así, CC, centro de corte, y CG, voy a poner así, centroide, centro de gravedad, un baricentro, ¿no? En este tipo de perfiles está ahí justamente, coincide. Entonces no hay problema si está este elemento como una viga, vale decir, tener una viguita como esta, la que estoy dibujando, digamos que simplemente apoyada, por decirlo fácil, digamos que así se vería la viguita, obviamente colocada en su mejor eje, en su mejor capacidad, de manera vertical, pues seguramente ahí, y si tuviésemos simplemente apoyado para hacerlo un poco más fácil en el análisis, de seguro, todas las cargas que vamos a someter a esta nuestra viguita, cargas distribuidas, por ejemplo, cargas puntuales, cualquiera de estas sea inclinadas, cualquier tipo de carga que produce flexión, debería pasar en su resultante por el centro de corte y solo produciría flexión simple, como todos conocemos, flexión simple. Por tanto, un diagrama de la flecha de nuestra viga, un diagrama de momentos y todo lo que conlleva eso que ya todos conocemos, ¿verdad? Eso es lo que ya todos sabemos y claramente entendemos. Pero si es que las cargas no coincidirían, por algún motivo las cargas, no sé, pues a alguien se le ocurriría tener el perfil este que acabamos de dibujar, dimétrico, todo bien, bien bonito, y por algún motivo extraño, ¿no? Aquí tenemos el centro de gravedad, el centro de corte. La resultante de las fuerzas actuaría, digamos, aquí, un poco excéntrico. Entonces, aquí tendríamos, obviamente, una distancia perpendicular, la excentricidad. Entonces, esta carga, digamos, resultante por la excentricidad nos daría un momento de torsión. Entonces, ya tendríamos torsión en el perfil. Obviamente, el perfil va a querer torcerse y querer venir poco a poco a girar sobre este centro de corte. El giro siempre se va a dar sobre el centro de corte. La definición es esa. Entonces, esto a veces no es bueno, o sea, no hay que tener nunca esto, pero hay casos particulares donde sí hay necesidad. Ejemplo, tenemos el perfil, digamos, un dintelcito, que lo hacemos con un perfil en forma de I, y no queremos que en la fachada nos muestre, pues, esta viga, ¿no? Aquí tenemos un muro, entonces aquí tendríamos el muro
justamente aquí, en este borde. Entonces, todo lo que es este murito de ladrillo quedaría aquí, en el borde. Por tal motivo, la carga resultante quedaría ahí, este valor de R. Excéntrico no del centroide, sino del centro de corte. Así que aquí tenemos la excentricidad. Este elemento se lo diseña a flexo, torsión. Flexión y torsión a la vez. Se puede hacer, es difícil, pero se lo puede diseñar. Obviamente va a soportar mucha menos capacidad que un perfil con la carga céntrica. Eso es un hecho, pero totalmente claro. Obviamente en las vigas comunes no habrá esto. Es un caso especial. Este es un dintel, decíamos. Caso especial. Pero si hablamos de secciones ya no tan simétricas, por ejemplo, de un perfil C, que es el más indicado para explicar esta parte, entonces, cualquier C de la norma tiene su centroide en este punto. Aquí vamos a dibujar. Aquí está el centro de gravedad, el eje X y el eje Y, ¿verdad? Entonces, para entender, aquí está el centro de corte. Esto al hacer el flujo de corte sale así. Es colineal con el centroide en el eje X, en este caso, pero está excéntrico. Entonces, hay una excentricidad donde desde el centroide a este centro de gravedad tenemos una excentricidad, y también se lo puede acotar, se lo puede medir desde el punto geométrico este hasta la cara externa del perfil. Entonces, depende de la geometría del canal, estas distancias que se acabo de mostrar pueden crecer un poquito más, un poquito menos. ¿Cuál es el problema? Que una viga de un perfil canal, si decimos que como la viga de aquí arriba, como en este caso, todo va a ser en el simétrico, entonces las cargas distribuidas, si quieres, que les voy a dibujar, estarían por acá, ¿no? Todas las carguitas, visto en el espacio. Entonces todo simétrico encima de la ala del canal. Por tanto, la resultante caería coincidentemente con este eje Y para la resultante. Uno podría pensar que como la resultante coincide con el centro de gravedad, entonces no, está muy bien, solo va a haber flexión, pero no. Es excéntrico con el centro de corte. Hay una excentricidad. Por ese motivo, entonces, el perfil canal con las cargas uniformes nomás tiene flexón, torsión. Entonces, la torsión sale del momento de torsión igual a esta resultante por esa excentricidad mostrada en este dibujo. Excentricidad referida, repito, al centro de corte. Al centro de corte. Pues las coordenadas del centro de corte se refieren, para el cálculo que les he mostrado, siempre del centro de gravedad. ¿Qué hacemos? Calculo el centro de gravedad, calculo el centro de corte y aquí defino unas coordenadas. Estas coordenadas serían X sub 0 y E sub 0. Son las coordenadas. Para un canal, obviamente, Y E sub 0 sería igual a 0 porque es polineal. Y X sub 0 se debe calcular. Eso se tiene que tener un calculito. ¿Cómo calculamos la coordenada X? Está en función de un análisis de flujo de corte, pero obviamente, para ser prácticos, no somos matemáticos, hay algunas ayudas ya establecidas con unas fórmulas típicas o tipo para cada tipo de canal, digamos, genérico, y además tenemos pues una norma y déjenme hablar acá o verificar acá, vamos a revisar en el manualcito. Vámonos a los canales, por ejemplo. Vamos a ver si tenemos acá en el manualcito las coordenadas esas del centro de corte. Vamos al canalcito, por favor. Si me siguen con el manualcito, búsquenme los canales. Creo que está más por arribita. Aquí están los canales. Los M's, quiero los canales nomás. Ahí está. Y vamos a revisar. Primera lámina, si se fijan, tenemos la forma, las condiciones geométricas, y aquí fíjense, en esta imagen se nos da, ¿qué indica? Dice entre el centroide, perdón, entre la cara del perfil y el centro de corte es sub 0. O sea, la norma nos da sub 0 desde la cara del perfil. Entonces, para yo tener en cuenta desde el centroide, le debería sumar las coordenadas del eje X, ¿verdad? Pero eso es un dato ya importante. Entonces, voy a fijarme si aquí nos da ese valor.
Me fijo acá en los datos, no tengo la siguiente lámina, la siguiente hojita, que es la que le continúa. Verificamos, verificamos y tampoco nos da el centro de corte. Ah, perdón, hasta acá. Es observa, centro de corte, shear center, aquí está, y nos da en valor en pulgadas. Fíjense, es variable en el tipo de perfil, la simetría del canal. Ahí está. Asimismo, en las tablas nos da también ya automático propiedades de torsión. Nos da el de giro polar, CW y J. Y también nos da H. O sea que es una suerte de que en las fórmulas que les he mostrado que parecen muy difíciles, que parecen muy complejas, muy complicaditas, tenemos todo prácticamente. Si es un perfil de la norma, tenemos todo para poder calcular. No hay mucha limitante. Para acá tenemos todo. Solo lo único que tenemos que calcular nosotros por nuestra cuenta es, en este caso, K por L en el eje Z, nada más. Y tenés pandeo por flexotorsión, lo propio. El FEZ que tienes que calcularlo con K por L en el eje Z. Y es de esto, H es dato del ejercicio. FEY o FEX lo calculamos con pandeo por flexión. O sea, no es muy difícil. Pero si un perfil que no es de la norma, hay ayudas con expresiones de cálculo para encontrar esta coordenada, les digo, del centro de corte. Sí, eso vamos a ver también, eso en la siguiente clase, el día de mañana. Ahorita lo que nos toca es hacer aplicaciones prácticas. Tipos de falla, pandeo por flexión, por flexotorsión y por torsión, ¿no? Entonces, eso es para, eso digamos que es más de flexión, podríamos entenderlo así, pero igual nomás, la idea es que entiendan que un perfil de compresión simple puede torcerse o puede desplazarse y torcerse por este efecto del pandeo. Ahí entra por eso el tema de la flexión. Aquí específicamente las cargas son como una viga, ¿verdad? Y usted se preguntaría, ¿cuál es la relación con la compresión simple? O sea, una viga, bueno, no entiendo esto, pero este capítulo es de compresión simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver? Ah, es que a compresión simple las vigas se deflectan y ya se parece a una situación de cargas de flexión. ¿Se dan cuenta? A eso es, pues, ¿no? Por esos motivos. Muy bien. Dicho esto, entonces, vamos a las diapositivas. Y en caso de angulares simples, por si acaso, es un caso muy especial. Y tenemos el E5 solamente para angulares. Nos indica que este caso de lo que sería pandeo por flexotorsión en el caso de angular simple, solo aplican los cuales dice un valor de lambda, que es una relación ancho-espesor, B entre T, esto para los lados del angular, sea mayor a 0,71 raíz de entre F y Y. Si no se cumple este caso, entonces no aplicaría este capítulo al pandeo por flexotorsión en angulares. Y lo obviamos. Solamente es una, digamos, caso especial. Si lambda, en este caso es menos, repito, no aplica. Si es mayor, sí aplica. ¿Sí? Es una verificación que tenemos que hacer. Es un angular simple. Muy bien, la capacidad es la misma, decíamos, y todo esto que he explicado, doble simetría, simetría simple con Y en el eje de simetría, y la perfil asimétrico, en este caso con la ecuación cúbica, todo se muestra acá, ¿no? No hay problema. Los demás elementos o parámetros de cálculo también están acá, pero son los mismos de la norma, no hay ningún problema, ¿no? Aquí está, decíamos, cuando la relación B entre T en angulares es mayor, estamos ya en L5, mayor esta expresión, diseñamos pandeo por flexión, que es L3, pandeo por flexotorsión E4, y probablemente si tiene elementos esbeltos con E7. Y si no cumple, que si B entre T es menor a esta expresión, solo pandeo por flexión, ya no por flexotorsión, y si tiene elementos esbeltos con el L7, ¿no? Esto pero vamos a ver en una clase siguiente. Angular siempre es una sola clase enterita para entenderlo bien. Ahora solo nos dedicamos a lo que es perfiles que no sean angulares. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿ya? Un ejercicio práctico. ¿Y qué les parece? A ver, este de acá creo que no tanto. A ver, hagamos este. Este ejercicio número 2 es un poquito más sencillo de entender. ¿Qué nos está pidiendo la pregunta? Nos da una columna W, dice. Nos pide seleccionar. Ah, ya. Este ejemplo es de diseño. Antes quiero hacer un ejemplo de verificación para que sea un poco más sencillito. Entonces, este déjenme copiarlo a lo que sería nuestro tablerito. De segundo, vamos a copiarlo acá. Y para este ejercicio, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a echar una modificación, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá como ejercicio 1, si quieres.
acá, en el caso de esto de los elementos a compresión, para que sea un poco más sencillo, no tan de golpe, hagamos lo siguiente. Entonces, yo voy a decir acá en este ejercicio, en vez de que seleccione, esto lo vamos a cambiar, lo vamos a reemplazar y digamos lo siguiente, ¿ya? Esto lo vamos a reemplazar. Y pongamos acá, en vez de esta parte, el perfil W12 por 58, ¿ya? Tiene una carga como la que se muestra. Digo, se muestran dos cargas, un 140 y 420 carga muerta y carga viva, ¿sí? En ambos extremos tenemos que está biarticulado, ¿sí? Esto vamos a borrar también. Esta parte no nos sirve. ¿Listo? Y lo que yo quiero saber es saber si este perfil soporta o no soporta. Entonces la pregunta es, ¿el perfil 12 por 58 soporta las cargas mostradas en este ejercicio? Datos, tenemos las cargas, tenemos el acero, grado 50, ¿sí? Y solamente va a ser con este grado 50, no va a ser con ese otro grado que era como un ejemplo nomás, que era otro inciso B, diríamos, del ejercicio, solamente grado 50. Muy bien, entonces vamos a agrandar un poco la pregunta. Usualmente, chicos, esta parte tienen que entender. Los libros a veces, esto lo simplifican, ¿no? Legalmente esto de aquí no está muy bien dibujado. O sea, legalmente el perfil es así, ¿no? Tal como les muestro. Y abajo sí puede ser articulado. Perfecto. Pero arriba, para que pueda desplazarse y aplastarse, tiene que ser, como lo estoy dibujando ahora, de esta manera, ¿verdad? Igual es articulado. Pero en este caso sí la columna puede moverse hacia abajo, ¿verdad? Ahí está, digamos, la carga factorizada o resistencia requerida máxima. Y esta columna puede deformarse por pandeo, digamos, de esta manera. ¿Verdad? Ahí está. Es W12 por 58, decíamos. Y tenemos FY grado, FY 50, KE6, que es un dato. El módulo nunca va a cambiar, siempre va a ser constante, 29.000 KE6, decíamos. Para el cálculo no importa si estamos en examen elástico, ya la expresión esa exponencial corrige esa parte y para los cálculos siempre usando este módulo. Y nos piden si es que nuestra columna es capaz de soportar estas cargas. Primeramente lo que hacemos y planteamos aquí, pues tendrá que ser cuánto es PU, pues cuánto es la resistencia requerida. Entonces tenemos que de las combinaciones de cargas, PU puede ser 1.4 de la carga muerta, es decir, 1.4 por 140 kips, o PU podría ser también 1.20 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, que esto es 1.2 de 140 más 1.6 de 420. Obviamente creo que va a gobernar la segunda expresión. Si me colaboran con la calculadora sería genial para que hagamos un poquito más rápido, ¿sí? Entonces, en primer caso, tendríamos 196 kilolibras. En el segundo caso, 840, ¿verdad? ¿Cuál elegimos? Pues elegimos siempre el mayor, siempre, porque es más crítico, ¿no? Ese esfuerzo solicitante, la demanda, resistencia requerida. Entonces, el mayor de los dos es más crítico, 840. Ahora vamos a ver si para esta columna da o no da. ¿Cómo tenemos que encarar este tipo de ejercicios? Tengo la columna, entonces verificar. Yo no sé si la columna está en pandeo elástico o en elástico. Tenemos su longitud, aquí está en el cálculo, en la gráfica, perdón, 30 pies, dice. 30 pies, ¿no? Entonces es la longitud entre apoyos. Entonces, primeramente tengo la longitud de 30 pies, longitud no soportada. Un segundo parámetro, tengo el factor K. Tengo un biarticulado.
aquí sin importar si es el método directo o el método de autoefectividad vía articulado, entonces K es igual a 1.0. Entonces, K por L, que es igual a la longitud efectiva, decíamos, es igual a 30 pies, ¿no? Se mantiene. Vamos por la esbeltez. Es siempre importante ver la esbeltez. Entonces, la esbeltez será K por L entre R, haremos en el eje X, y K por L entre R en el eje Y. Si quieres, para seguir la nomenclatura de la norma, L sub C entre R en el eje X y L sub C entre R en el eje Y. Listo. Entonces vamos a copiar. Tenemos 30 pies en ambos casos. No varía la longitud para ambos ejes, es la misma, ¿verdad? 30 pies. Los radios de giro, ¿de dónde puedo obtener el radio de giro? De la norma. Puedo hacer de la planilla Excel que les mostraba en la anterior clase. Vamos a tratar de revisar si lo tenemos aquí copiado en mi escritorio. Denme un segundito. Si lo tenemos acá. Denme un segundito porque es más fácil de la planilla Excel. Es mucho más fácil. Ahí estamos. Listo. Ahí. Y vamos a buscar, ¿sí? Vamos a buscar, en este caso, ese perfil. 12 por 58, aquí está. Esto lo voy a quitar. La ventaja del Excel que podemos ir marcando de manera automática. Y aquí tenemos un color así que resalte. Yo consigo un amarillito. Listo. De ese perfil 12 por 58, que es lo que me interesa, yo vuelvo al principio. Lo que me interesa es ahorita en los rayos de giro. Voy avanzando y encuentro los rayos de giro. Tengo en el eje X y en el eje Y. En el eje X 528 y en el eje Y 251. Estos están en pulgadas en las tablas de la norma. 528 a 251. Entonces, 5.28, 2.51 pulgadas. Esto está acá en pies. Entonces, para poder convertir, o llevo las pulgadas a pie o las pies a pulgadas. Entonces, más facilito es llevar las pies a pulgadas. Entonces, multiplicamos esto por 12 y tenemos en pulgadas. Un pie son 12 pulgadas, ¿verdad? Entonces aplicamos el cálculo, que nos quedaría 68.18 adimensional. Siempre es adimensional lo que es la esbeltez, no se olviden de aquello. Igual que en columnas de madera. Y 143.43. Ya, redondeo. Listo. La pregunta es, ¿dónde se pandea la columna? Siempre se pandea a la esbeltez más grande. Es decir, se pandea en este ejercicio en el eje Y. Es el eje de pandeo. Era de esperarse, porque siempre decíamos en perfiles de forma de ahí, el radio de giro es menor en el eje Y, pero es bueno hacer el cálculo, es buena práctica, y esto lo pongamos en la planilla de cálculo. ¿Por qué? El factor K puede variar, o la longitud puede variar, y para no estar especulando con qué eje es, mejor es calcular el esbeltez y encontrar la mayor de ella para saber cuál es el eje de pandeo. Listo. Entonces ya tenemos esbeltez, entonces directamente yo lo que voy a hacer con este esbeltez, el paso siguiente es sacar el esfuerzo elástico, el esfuerzo de Euler. En este caso, el esfuerzo elástico, si nos acordamos, es no más que decir, esfuerzo elástico es igual pi cuadrado por el módulo de elasticidad entre esta esbeltez L sub C entre R al cuadrado. Nada más. Entonces, aquí calculamos y decimos lo siguiente. Pi cuadrado, déjenme cambiar, está muy grueso mi punterito. ¿Listo? Por 29.000, que lo vamos a cambiar esto, está en K6, entre la esbeltez que es adimensional, 143.43, esto al cuadrado. Ese esfuerzo también me va a salir en K6, ¿no? ¿Cuánto sería? Me calculemos, chicos, colabórenme con la calculadora. $1,995.53, Gracias. Gracias. K6. Listo. Ya tengo la capacidad de Euler. ¿Estamos seguros que sale así, Ronald? Sí, Inge, sí, aquí verificando. Al cuadrado es, ¿no? No es al cubo. Perdón, no, cuadrado, no es cubo, cuadrado, por su caso, cuadrado. Cuadrado.
Me he equivocado en el cálculo, es 13.91 más, ¿sí? Gracias. 13.91. Listo. En las unidades, con 2 están perfecto, no hay problema de ponerle 3. Con 2 yo acepto. Listo. Tenemos esto. Ahora, ¿yo por qué encontré F y no me fue con la expresión de 471? Porque prefiero hacerlo así. Digo, mi acero es grado 50, ¿verdad? Grado 50 decíamos. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Acá, FY es 50 que es 6. Ahora voy a encontrar el porcentaje. Entonces, calculamos ahora, con esta expresión que encontré, ¿cuánto es el 44% de FY? Entonces, será 44 de 50. ¿Cuánto sería, Ronald, esto? 0,44 de 50. 20, Inge, 20. 22. Gracias. Listo. Y ahora comparamos. Decimos, ¿cuál es mayor, cuál es menor? Claramente. Entonces, esfuerzo de elástico, o de Euler, si quieres, necesariamente es menor, en este caso, al 44% de la tensión de excedencia. Si es menor, estamos en el rango elástico, ¿verdad? Entonces, rango elástico. Entonces, directamente la capacidad crítica de la columna en pandeo por flexión es 0,877 el esfuerzo de Euler. Entonces, 0,877 por este valor que contamos de 13.91. ¿Cuánto nos sale esto? 12.20. Gracias. 12.20 KS. Listo. Entonces, ya la ecuación definitiva decíamos, la capacidad nominal es igual a esfuerzo crítico por el área gruesa. Entonces, tenemos 12.20 KSI, que es kilolibras por pulgada cuadrada por el área en pulgadas. En este caso de la planilla Excel, que lo tenemos acá, veamos el área de esta columna. El área es 17 pulgadas cuadradas. Entonces, por 17 pulgadas cuadradas. Entonces, se me va pulgada con pulgada. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto? 207.4. Kilolibras. Listo. Por último, esto es capacidad nominal. La capacidad de diseño. La capacidad de diseño en compresión es el 90%, el factor phi 0.9, por este valor de 207.4. ¿Cuánto nos queda? 186.66. Ya, listo. Es la capacidad guía de la columna, directamente. Según la norma, ahí se cierra. Verificamos ahora esta expresión que le voy a anotar. Decimos para LRFD debería dar lo siguiente. En este caso, la capacidad de diseño debería ser mayor o igual a la resistencia requerida. ¿Será que es verdad? Anotamos. Esto es 186.7, diremos. ¿Será que es mayor o igual a PU? ¿Cuánto era PU? 840. Estamos demasiado lejos. No importa. Ese era el ejercicio, 840. Esto no es verdad, pero para nada. Entonces, la columna falla. La columna es, en este caso, insuficiente. Muy pequeña. Para saber cuánto, entonces sacamos una relación. Demanda capacidad y decimos cuánto va a ser la relación para esta columna. A ver, veamos a qué porcentaje estamos trabajando. Entonces, dividimos los 840 entre 186.7. ¿Cuánto nos quedaría esto, por favor? ¿Cuánto nos quedaría? 4.49. 4.50. 4.50, listo, mejor 4.50. Entonces, quiere decir esto que la columna está trabajando a un 450%, ¿no? O sea, muy, pero muy mal. O sea, estamos muy lejos. Tenemos que buscar una columna distinta. Pero el ejercicio que nos decía, simplemente usted, señor, soportará las cargas. La respuesta, entonces, no. No soporta
la carga. Es insuficiente, es muy pequeñita. ¿Qué es lo que estoy detectando de esta columna? ¿Por qué aguanta tan poquitito? Básicamente es por esto. Está en el rango elástico. Está muy por debajo, ¿no? O sea, realmente, si recordamos lo que les estoy explicando, realmente esta columna, y les dije, siempre tenemos que estar en el rango elástico porque es lo más conveniente. Entonces, estamos así, por acá, ¿no? Viéndolo así en gráfica. Aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? O sea, realmente estamos por acá, estamos por aquí, y deberíamos estar por aquí arriba. Entonces, ¿cuál es mi problema fundamental? Yo podría estar por acá arriba, ¿verdad? Estamos aquí abajito, o estamos muy abajo en el tema del rango elástico. Ciertamente, claro, comparar pues un eje crítico con el otro, no hay punto de comparación, ¿no? Entonces, el problema es en esta columna que la esbeltez es muy grande, es demasiado grande. Debería bajar la esbeltez. ¿Cómo le bajaría la esbeltez? Si supongamos que ustedes tienen este problema ya en el campo profesional, tienen esta columna que no soporta. Una es poner otra sección más grande, más gruesita. Me fijo las fórmulas, ¿no? Debería subirle, básicamente, si en el radio de giro en el eje Y, pues, ¿no? Ahí tengo que buscar una columna que tenga una radio de giro mayor, más grande. Además, y si aquí me olvido copiar, siempre se verifica que sea menor que 200, menor que 200, entonces, ok. Aquí nos fallaría con mayor que 200 y lo paramos ahí. Entonces, es una manera de hacer esto, que yo le suba el radio de giro. Otra manera, el me fijo, es que yo le pueda colocar un apoyo intermedio. Tal vez colocarle para la columna, si la vemos así en el espacio. ¿Se acuerdan como vimos en el otro caso? Entonces, tal vez en algún lugarcito, en el eje débil, o sea, en el eje débil me refiero acá y acá, colocarle un soporte intermedio. Un soporte intermedio, bueno, en el eje débil sería acá, al otro lado, ¿no? Al otro lado. Al otro lado, correcto. Ahí, en el sentido, un perfil, otro elemento, para bajarle la luz no ajustada. Supongamos así. Dos luces, luz 1 y luz 2. Tal vez esté en el medio, que luz 1 igual a luz 2 igual a L medios. Y que no sea 30, que sea para 15. Es una manera esta de arreglar esta nuestra columna para que soporte más y esté en el rango inelástico. Otra, decíamos, la más convencional, es subirle el radio de giro en el eje Y, es decir, otro perfil, básicamente. Otro perfil W u otro que yo pueda encontrar. Entonces, ¿cuál de las dos es más fácil o mejor? Depende. Si los perfiles son escasos, no tienes perfiles ahí a disposición, tú puedes aumentar un elemento. ¿Por qué no puedes aumentar una viejita intermedia que les rigidice ese pandeo? Se puede hacer eso. Entonces, las soluciones son varias que tú puedes optar. Es así la cuestión, ¿no? Muy bien, esto es un ejemplo muy facilito. Pero, ojo, aquí solamente hicimos pandeo por flexión. Pongamos, falta verificar el pandeo torsional. Es un perfil doblemente simétrico. Entonces deberíamos verificar el pandeo torsional con el E4. Faltaría verificar. La teoría dice lo siguiente. Se debe verificar siempre el pandeo torsional, siempre. Sin embargo, la gama de perfiles norteamericanos que están dados en la norma, es decir, los perfiles que están acá en las tablas AISC, podemos indicar que la mayoría, casi todos, están dadas en su geometría, o sea, han calibrado la geometría de los perfiles para que en compresión ninguno falle a torsión. O sea, que el estado límite sea el pandeo por flexión. Obviamente, casi todos no nos garantiza de cuál es cuál, ¿no? Entonces, es buena práctica que en sus planillas siempre le pongan el cálculo del pandeo torsional. No es muy difícil, o sea, no es para nada difícil, sería esto simplemente hacer. Y esto rapidito lo vamos a hacer porque no es algo que
tardemos mucho. Ya me van a disculpar, esta parte quiero un poco alargarme, extenderme, pero no es muy largo, ¿sí? Entonces, en este caso, para hacerlo más rapidito, voy a sacarme esta formulita. Elemento doblemente simétrico está acá. Entonces, lo copiamos. L4, 2. Dice la teoría de la L4. Es lo mismo, aplica la misma ecuación para el pando por flexión, solo que cambias el esfuerzo elástico. Simplemente eso. Ya está. Datos del ejercicio que necesito para resolver. El módulo lo tengo. CB doble, ¿cuánto es? Está en las tablas de la norma. O en el PDF o aquí en el Excel. Voy a buscar propiedades torsionales. Y voy a chequear por acá. Se van a fijar. Luego las propiedades normales comunes corrientes. Aquí tenemos separadito JSW. CW es la constante de Alabeo, está en unidades a la sexta por si acaso. Entonces, 3570, ponemos 3570 pulgadas a la sexta. J, constante de torsión examinante, 2.10, muy chiquito, ¿no? Así es, los perfiles abiertos tienen una baja capacidad en torsión por este motivo. Y aparte el módulo de corte, G, módulo cortante. Módulo cortante es un factor o una proporción del módulo de elasticidad. También es constante en el acero. Se lo encuentran en función al cálculo de la elástica, ¿verdad? Hay una expresión de cálculo que vincula el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Pero ya como E es constante, también G es constante. Entonces, ¿dónde puedo encontrar este parámetro de G? Acá en la norma, específicamente. Aquí se puede encontrar, entonces, la siguiente hojita, aquí está el valor de G. Dice G, módulo cortante de elasticidad, constante siempre, 11.200 K6, o este valor en megapascales. Entonces, aquí, 11.200 K6, tal como les mostraba. Una proporción del módulo de elasticidad. Listo. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el módulo. Tenemos las inercias que aquí les voy a copiar. Inercia en el eje X e inercia en el eje Y. Rápidamente de la planilla Excel. Aquí las tenemos. 475 pulgadas a la cuarta y en el eje Y tenemos 107. Como era de esperarse, tiene que ser menor, ¿no? Listo. Solo me quedaría, y lo haré con rojito, cuánto vale la longitud L sub C Z. Es como decir KZ por L, también en el eje Z. Entonces, para este ejercicio, me fijo. Eso solamente era una idea. Eso es como decir una idea para corregir el pan de perfección. Es el ejercicio real. Está aquí dibujado en la parte del medio. Es este, ¿verdad? Entonces, en el tramo no tenemos ningún elemento que restrinja o rigidice o evite la torsión. No hay. Entonces, la luz de torsión es la misma. Obviamente, el apoyo articulado de arriba o el apoyo articulado de abajo tiene que tener ciertamente esa restricción, ¿no? Y es difícil que tú hagas una articulación que permita el giro, diremos, por flexión y también que se tuerza. Es casi imposible, ¿no? Y si se puede materializar, no deberíamos hacerlo, porque tendríamos un problema muy serio ahí. Entonces, colocamos la luz la misma en el eje Z, 30 pies. Ahí está, es lo típico, lo usual, ¿sí? Entonces, L sub Z son los 30 pies. Con color negro es mejor. Listo. K sub Z, ahí estamos con un problema. No tenemos nomogramas, no tenemos abacos. Hay investigaciones que refieren cómo calcular K sub Z, pues son recomendaciones y es un poco más difícil. La norma dice lo siguiente, textual. K sub Z es un factor y el factor más crítico de K sub Z es 1. O sea, si yo coloco 1 para mi cálculo, estoy siendo conservador, es decir, nunca tendré un valor tan grande como 1, siempre es menor que 1 en cálculos más precisos. Entonces, para evitar los problemas, la norma nos sugiere y nos dice, trabaje con 1, usted siempre estará en el rango de la seguridad. Entonces, tomaremos 1, pues, en este caso. En este caso, 1 por 30, entonces 30 pies, listo. Ya tengo todos los parámetros, entonces solo basta por calcularlos. Entonces, esfuerzo elástico será
pi cuadrado por 29.000 K6 va a ser, digamos, constante con las fórmulas, con las unidades. CW, 3.570 pulgadas a la sexta, entre 30 pies, aquí tengo pulgadas por 12 para llevar a pulgada, esto al cuadrado. Todo lo que he notado ahorita es componente de la torsión no uniforme. Esto vamos a explicar el día que hagamos flujo de corte. G por J, esto lo borraremos, no quedaba así, sería 11.200 K6, anotamos por los 2.10, perdón, pulgadas a la cuarta. Listo. Multiplicado por 1 entre inercia en el eje X, todo en pulgadas tiene que ser, más inercia en el eje Y. Listo, todo eso está, por si acaso, en pulgadas a la cuarta. Listo. Entonces, de todo esto, el análisis me tiene que dar un esfuerzo elástico que tiene que estar necesariamente en KE6. Tiene que estar en KE6. Les pediría que me ayuden con el cálculo, por favor. Numérico. ¿Cuánto nos quedaría? 53.96, Inge. 53.96. Muchas gracias. Yo les recomiendo que todas las fórmulas del capítulo de tracción, como estas de compresión, que son un poquito más largas, ya las programen en su calculadora, en su planilla, es de ayuda. Ya está. A partir de este punto, ya es lo mismo que pandeo por flexión, directamente. Decimos ahora el E3, directamente. Aplicamos. Entonces, decimos 0.44 de FY salía 22 K6, ¿verdad? De aquí, entonces, esfuerzo elástico es mayor que el 44% de esfuerzo de excelencia. Entonces, como es mayor, ¿en qué rango estaríamos? A ver, aquí atrás, ¿cómo sacamos? Verifiquemos. Aquí nos daba que el esfuerzo de 13.91, ¿no? Aquí al revés. Aquí estamos en el rango inelástico. Este esfuerzo crítico igual 0.658 FY entre FE todo por FY. Esto estoy diciendo un poco rápido porque yo lo sé de memoria, pero no está de más verificar nomás en la norma. Ahí está. Vámonos al E3. No hay ningún problema. Aquí está. Entonces 0.658 FY entre FE por FY. Eso es. Listo. Esto es 0.658. 50 entre 53.96 por 50. ¿Cuánto nos queda esta expresión exponencial? Nos tiene que dar en K6, ¿no? ¿Cuánto nos sale? 33.93. Listo. Por tal motivo, para lo que sería pandeo por torsión, para pandeo por torsión, directamente 0.9 por 33.93 por el área gruesa que era 17, ¿se acuerdan? ¿Cuánto salió? 519.13. Sí, listo. Ahora, obviamente, entre la capacidad por pandeo por torsión y la capacidad por pandeo por flexión, que nos fijémonos cuánto nos salía, 186. Elegimos la menor de las dos antes de fallar por pandeo por flexión y por mucho. Entonces, esto es lo que quisimos. La relación demanda-capacidad está correcto. Hay que hacerlo en ese orden. Flexión, torsión y el último, la relación demanda-capacidad. Aquí lo hice antes, pero no importa. Nos sigue saliendo que es el más crítico. Otra manera, para no hacer esto, decíamos, es solamente comparar F críticos. Fíjense, F crítico de 33. Aquí F crítico de 12.20. Entonces, elegimos el menor esfuerzo crítico, que sería este. Entonces, yo ya sé que si elijo esfuerzo crítico de flexión, que es menor, la falla es por pandeo por flexión. Y la capacidad es la menor, la que está aquí. Entonces,
De esa manera tenemos que entender. Se dan cuenta casi nunca nos falla por paneo por torsión. Alguna vez, bajo ciertas condiciones, podría fallar paneo por torsión este tipo de perfiles. Y para tener siempre en este cálculo en una planilla, porque podemos hacer perfiles en forma de que son hechos, diremos, por un proveedor que no es de la norma o con planchas armadas, es bueno verificar siempre en las planillas de cálculo paneo por flexión y paneo por torsión. Siempre. ¿Sí? Esto hay que estudiarlo de nuestros textitos, del libro que les he pasado, de los libros que les he pasado, hay que revisarlo. Ejemplo solo de verificación de esto. Les doy el perfil, les doy las cargas y les digo, ¿soporta? Aquí sacamos que no soporta, ya. Otro será el ejercicio cuando yo les diga, estas son las cargas, a usted diseñe, encuentre un perfil que soporte las cargas. Es otra cosa, es un poquito más difícil, pero todo lo que aquí hemos visto, todo lo que aquí hemos revisado se aplica, tal cual, ¿sí? Muy bien. Quedamos acá, estudiantes, si no hay preguntas o si hay preguntas, por favor, díganmelas. ¿Sí? Perdón, una duda. En caso, digamos, de que tengamos que, no sé, verificar una columna, pero tiene un perfil que no está, digamos, en las tablas, ¿cómo conseguiríamos la constante de agraveo? Ah, muy buena pregunta. Perfecto. Esto lo vamos a llevar mañana, ¿sí? Les he dicho, todas esas expresiones de cálculo son complejas, o sea, son difíciles. Constante de agraveo, incluso constante de torsión, que bueno, hay que recordar. ¿Cómo las podemos encontrar? En función de un análisis, en este caso, torsional, y tomando en cuenta lo que es el centro de corte, shear center en inglés. Esto tiene un capítulo específico en la resistencia de materiales. Mañana les voy a explicar de manera resumida, porque el objetivo de mañana es dar nuestro examen teórico en unos 20 minutos y de ahí hacer ejercicios de aplicación práctica. Y la siguiente clase, a la del día martes, vamos a hacer una deducción matemática del flujo de corte, es un poquito más largo, ¿ya? Pero para que se entienda mejor. Pero, como te digo, hay tablas de ayuda, hay anexos de ayuda torsionales para justamente perfiles de acero, de formas comunes, C, T, por ejemplo, doble angular, etcétera. Hay maneras de encontrar, o sea, hay ecuaciones de cálculo para CW, como también para J. Entonces, en función de esto vamos a ir revisando. No te preocupes, hay tablas para encontrar. Pero la manera más correcta, diremos, la deducción matemática, que si bien es larga, nos podría servir para perfiles un poco especiales, que no estén tabulados, perfiles raros, que tengamos que encontrar lo que es el centro de corte y sus demás características. Pero hay maneras de encontrar, no te preocupes, eso vamos a ver también. Porque la idea es que ustedes sepan hacer perfiles tabulados de norma, con perfiles cualquiera, los puedan verificar con la metodología ISC 360. Entonces, eso les vamos a explicar mañana. No se preocupe, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? En cuanto a las grabaciones, estamos al día, todo está en la página, en la plataforma. Para los que han llegado tarde, el examen ya lo estoy calificando, la pregunta 1 ya está calificada en su integridad. Vamos a hacer la retroalimentación, una clase adicional vamos a tener esta semana donde voy a resolver el examen completito. Ustedes van a estar revisando y van a corroborar que lo que es calificado es lo correcto. ¿Sí? Así que no se preocupen. Eso vamos a tener esta semana también. ¿Sí? Muy bien, nos quedamos acá. Gracias por su participación. Nos vemos el día de mañana temprano. Mañana sí es el examen teórico, si estén temprano, por favor. ¿Sí? Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, gracias.